Bueno, María, ¿estás visualizando esta planilla? Ahora sí, profe. Correcto. En principio, para todo tipo de métodos de programación y control de proyectos, partimos de lo que sería una tabla de secuencia de actividades y precedencias del proyecto. A esta tabla es la información básica del proyecto y prácticamente se estructura de manera paralela con lo que llamamos aquí a la estructura de división de proyectos. La estructura de división de proyectos o el método de la EDT es una estructuración del proyecto de manera secuencial, tipo organigramas, en el que se presentan todas las actividades que se desarrollan en un proyecto, de las estructurándose de manera secuencial y jerárquica. Una estructura de división de proyectos puede partir del nombre del proyecto mismo y dividirse este en fases sucesivas que pueden denominarse fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Pueden llamarse también, así como lo estamos presentando nosotros, como fase 1, estructura base, fase 2, albañilería y techo, fase 3, terminación y equipamiento, fase 4, puesta en marcha y cierre del proyecto, etcétera. Lo que se busca es presentar los principales productos entregables y o principales componentes del proyecto. Véase que esos principales productos entregables pueden ser también subproyectos, pueden ser denominados productos entregables, pueden ser denominados fases, y eso se pueden subdividir otra vez en subproductos. Por decir, este proyecto puede ser campus uni, un nuevo campus que puede desarrollarse en, por decir, en General Delgado. Entonces puede ser campus uni General Delgado, en el que va a tener 5 componentes que van a ser primeramente eh, fase 1, eh, bloque administrativo y de secretaría académica. Es decir, secretaría administrativa, secretaría académica. Fase 2 y biblioteca. Fase 2, facultad de ciencias económicas administrativas. Fase 3, facultad de humanidades. Fase 4, facultad de ciencias agrarias y forestales. Fase 5, facultad de ingeniería. Entonces, en la fase 2, por ejemplo, facultad de ciencias económicas administrativas, se divide otra vez en 3 subproductos entregables, que puede ser el bloque dividido en 3 pisos. Producto entregable 2.1 va a ser el planta baja, producto entregable 2.2 va a ser primer piso, producto entregable 2.3 va a ser segundo piso, y así se van a subdividir otra vez en otros subproductos que pueden ser, por ejemplo, eh, sector de aulas, sector de baños diferenciados, y así dividiéndose en diferentes componentes para que posteriormente, aquí se unió también Karen. Si es que ven algún compañero, por favor, que ingresan, me avisan, ¿sí? ¿Cómo estás, Karen? ¿O no llegó a ingresar Karen? Sí, parece que sí, ¿eh? Sí, Karen, ¿me escuchás? Bien, continuamos.
Según la EDT o estructura de división del proyecto, entonces tenemos diferentes productos, subproductos, componentes, podemos llamarlo también componentes principales, y esos componentes otra vez divididos en paquetes de trabajo. Entiéndase que en la planta baja, otra vez, y el sector, por decir, aulas, va a tener otra vez un paquete de trabajo que sea construcción de mamposterías. Otro paquete de trabajo que diga construcción de techos. Otro paquete, construcción de pisos. Entonces, estos paquetes de trabajos son una serie de actividades en conjunto que hacen al paquete de trabajo, y el cumplimiento de todas las actividades de ese paquete de trabajo hacen al éxito o culminación de ese paquete de trabajo. La culminación de todos los paquetes de trabajo hacen a la culminación de un producto entregable. La culminación de los diferentes productos entregables hacen la culminación de un componente principal, y la culminación de diferentes componentes hace a la culminación de una fase del proyecto, o también denominado subproyecto. En sí, el cumplimiento de todas las fases y de todos los subproyectos hacen a la culminación del proyecto en sí. Entonces, esos proyectos no siempre van a ser actividades tangibles, pueden ser también actividades intangibles, como este proyecto de investigación, pero en sí esa estructura de desglose de trabajo o estructura de división de proyectos, que también se lo puede llamar estructura de desfragmentación de proyectos, tiene las mismas siglas y es la misma estructuración. Es el quiebre jerárquico, entonces, de todas las etapas, fases, de todos los principales componentes que toman el proyecto, y hace o ayuda al análisis del mismo. En este caso, en este proyecto tenemos 4 fases que tienen esta serie de actividades, y las fases más la serie de actividades estructuran este cuadro de precedencias y secuencias de actividades del proyecto. Cada actividad tiene una descripción específica, una duración de tiempo y una actividad precedente. Evidentemente, esta actividad A1 no tiene precedentes o antecesores, motivo por el cual es la primera actividad que se va a presentar en la programación del proyecto. Y puede ser también que varias actividades no tengan precedencias, entonces eso significa que varias actividades van a poder partir del inicio del mismo proyecto. Vamos a ver un poco si alguien más se está uniendo aquí. Muy bien. Vimos entonces lo que es la estructura de división de proyectos, que es, digamos, el primer paso para la estructuración, para la programación. A partir de esa estructura de división del proyecto, nosotros vamos a aplicar diferentes métodos de programación para el control de esos proyectos. Aquí se citan una serie de métodos como el diagrama de barras, también denominado diagrama Gantt. Ustedes bien pueden hacerlo fácilmente esto, pero a partir de esto, que es un método muy limitado, pues con el diagrama de barras, nosotros ya habíamos hecho eso aquí, por ejemplo, en este mismo proyecto. Cuando más actividades hay, esto ya se vuelve difícil de controlar. Aquí solamente tenemos unas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 actividades. En un proyecto fácilmente se llega a las 100 actividades, o pueden ser 1000 actividades también. Imagínense lo complicado que va a ser controlar el proyecto en un diagrama de barras con 1000 actividades. Por ello es que se inventaron otros métodos como el diagrama de flechas o diagramas de redes, también denominado diagramas de mallas, que se subdividen otra vez en varios métodos como el diagrama de flechas en escala. Este método, que también ya lo habíamos visto en la clase anterior, parte de la escala que se ha establecido para
las barras o para el diagrama de Gantt, y la extensión de cada flecha significa la extensión misma de la actividad. Tal es así que esta actividad, por ejemplo, B5, que dura 4 semanas, porque esto está en semanas, el tiempo está en semanas, tiene mayor extensión que esta otra actividad B4, que tan solamente tiene una duración de 2 semanas. Entonces, por supuesto, la extensión de la flecha hace a la escala misma de esa actividad. En este método, diagrama de flechas en escala, la simbología es la siguiente. En la parte superior se establece el código de la actividad, en la parte inferior la duración de la misma. Entonces, lo que aquí se está registrando es nada más el secuenciamiento de las actividades, y abajo se está poniendo la duración de esas actividades. Por supuesto, atendiendo a las actividades antecesoras que son, digamos, eh, antes para el desarrollo de estas actividades. Estas flechas discontinuas llamadas dummies significan precedencias. Es evidente que esto aquí, por ejemplo, se lee que la actividad V1 es precedente de la actividad V2 y C3. Leyendo de otra forma, para exponer la actividad V2, tenemos que leer cuál es su actividad antecesora o predecesora. Las actividades predecesoras, antecesoras, sinónimos, establecen entonces en este caso la precedencia, que es fin-inicio. Significa que la actividad precedente debe estar culminada para iniciar la actividad en cuestión. Aquí significa que la actividad B4 debe estar, B3 debe estar finalizada para iniciar la actividad B4, porque es precedente de la actividad B4. Entonces la actividad B4 se puede desarrollar una vez que culmine la actividad B3. Bien, en este caso vamos a ver que para la actividad B2 o C3, por ejemplo, la actividad C3 tiene como predecesora la actividad B1. Por eso es que discurre esta línea discontinua para establecer que B1 es precedente de la actividad C3. Así se lee esto. Cuando hay dos actividades precedentes, por ejemplo, en el caso de la actividad C4, vamos a ver que tiene precedencia en la actividad B5 y C3. La B5 culmina aquí en la semana 22 y la actividad C3 culmina antes, en la semana 13. Entonces, C4 recibe la precedencia de B5 por esta línea discontinua y también por esta otra, la actividad C3. Además, cuando está en forma horizontal, esta actividad, esta línea discontinua, significa también holgura. Aquí vemos que directamente B5 finaliza en la semana 22 y directamente la semana 23 ya comienza la actividad C4. Quiere decir que no hay holgura. Por eso también con esta línea amarilla estábamos indicando el camino crítico del proyecto. Es decir, esta no tiene holgura. Pero esta actividad C3 sí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de holguras. Significa que esta actividad puede hasta retrasarse 9 semanas sin afectar la culminación del proyecto. El proyecto siempre va a finalizar en 32 semanas mientras no exceda esas 9 semanas de holgura que tiene. Las otras actividades no tienen holgura. Es así que nosotros como gerentes del proyecto tenemos que concentrarnos en esa secuencia del camino crítico para que el proyecto no se atrase. Para eso se aplica este método. Además de estos métodos, podemos encontrar también al CPM, por el inglés Critical Path Method, también denominado en español método de la ruta crítica.
Bueno, acá no voy a poder. Bueno, ahora el método de la ruta crítica es esta simbología que vamos a ver ahora, en el que existe una actividad, al igual que el diagrama de flechas en escala, donde la simbología es el código de la actividad en la parte superior, la duración de la actividad en la parte inferior, pero esta tiene un nodo anterior y un nodo posterior, donde se establecen las primeras fechas de inicio, de término y las últimas fechas de término de cada actividad. Este nodo inicial es cero porque sencillamente es el inicio del proyecto, pero a cada actividad posteriormente se tiene que calcular las fechas de finalización, primera fecha de término y última fecha de término. Tal es así que, por ejemplo, para la actividad A3, que tiene una duración de 2 semanas, la primera fecha de término de la actividad anterior es la semana 5. A esto, para calcular la primera fecha de término de la actividad A3, se debe sumar la primera fecha de término de la actividad anterior más la duración de la actividad en cuestión para tener 7, que es la primera fecha de término de la actividad en cuestión. Una vez hecho todo el diagrama, para calcular las últimas fechas de términos, se deben realizar de forma inversa. Va a ser en este caso 32 menos la duración de la actividad en cuestión. Tenemos aquí a la semana 31, que es la última fecha de término de esa actividad. ¿Por qué se calcula primera y última semana fechas de término? Porque en algunos casos vamos a encontrar holguras, como en este caso, como en la actividad, por ejemplo, C2, en el que C2 es precedente de dos actividades, de la actividad C6 y de la actividad D2. Tal es así que, restando aquí, por ejemplo, 31 menos 2, vamos a tener que 29 puede ser la última fecha de término para esa actividad. Pero puede ser también 27, porque aquí se resta la última fecha de término de la actividad C6, que es 29 menos 2, va a ser 27. Entonces, cuando tenemos dos fechas que pueden ser las últimas fechas de término para esta actividad, en este caso, se elige la última fecha menor. Aquí podemos ver justamente las fórmulas que estábamos calculando. La última fecha de término de esa actividad en cuestión es última fecha de término de la actividad posterior menos la duración de la actividad posterior, y entre varias se elige la última fecha de término mínima. Significa que la mínima en este caso es 27. Por ello, estableció 27 y en ese mismo nodo también se calcula la holgura, la actividad con holgura en este caso. Si la actividad es cero, significa que está en la ruta crítica, no tiene holgura. En este caso sí tiene una semana de holgura esta actividad que es C2. Pero puede ser menos, puede ser más. En este caso habíamos dicho que esta actividad, por ejemplo C3, tenía 9 semanas de holgura. ¿Cómo se dio eso? Porque sencillamente C3 es precedente de la actividad C4. C4 tiene dos precedencias. C4 tiene a B5 y C3 es una, B5 es la otra. Está aquí. Unida por esta línea discontinua que indica la precedencia sobre C4. Entre dos fechas, al hacer el cálculo de la primera fecha de término, se debe trasladar la primera fecha de término de la actividad precedente más temprano. En este caso es 13, más tardío, disculpen. Y en este otro caso es 22. Entre 22 y 13 se elige la fecha más tardía. Aquí está la fórmula. Primera fecha de término, entre varias actividades precedentes, elegir la primera fecha de término máxima o más tardía. Entonces, entre 22 y 13, 22 es la máxima. Solamente sirve para calcular la primera fecha de término de esta actividad C4, que va a ser 22 más 3, 25. Pero en el caso de las primeras fechas, las últimas fechas de término, tanto para esta actividad como para esta otra,
se toma como cálculo a última fecha de término de la actividad, es última fecha de término de la actividad posterior menos la duración de la actividad posterior. Entonces va a ser la actividad posterior para B5, S4, 25 más 3 es 25 menos 3 es 22. Se traslada esto aquí como un cálculo auxiliar porque B5 es precedente de tres actividades, de C1, de B6 y de C4. Aquí tenemos otra, 25 menos 2 también es 23 y 25 menos 2 es ahí, 23. Y 25 menos 2 también es 23 y acá 25 menos 3 es 22. Entre las tres fechas que son posteriores, última fecha de término de la actividad B5, se debe elegir la última fecha de término mínima. Estamos utilizando esta fórmula. Última fecha de término mínima. Porque se están restando las últimas fechas de término de las actividades posteriores, menos la duración de las actividades posteriores. Entonces, 25 menos 2, 23, 25 menos 2, 23, 25 menos 3, 22, que se traslada acá. Es 22, por eso aquí se registró 22. Entonces, quedó 22 y para esta también queda 22, para esta actividad posterior, anterior, que es C3. Entonces, C3, la última fecha para calcular la holgura es esta fórmula. Es última fecha de término menos primera fecha de término. Esto siempre para el diagrama CPM. Después, para el siguiente ejercicio, para el diagrama de precedencia, vamos a utilizar estas fórmulas. Para el diagrama de la ruta crítica, entonces, para hallar las holguras, es última fecha de término menos primera fecha de término. Entonces tenemos que aquí es la última fecha de término menos primera fecha de término. En este caso nos da 9. Y exactamente eso. Corrobora que hay 9 semanas de holgura. Bien, van a ver que todas las actividades van a coincidir en la duración de tiempo, la secuencia del camino crítico también y los paros o actividades con holguras. Estas informaciones ya pudimos cotejar aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vimos que este proyecto, mediante el diagrama de barras, finaliza en 32 semanas. También aquí vimos que mediante el diagrama de flechas en escala termina en 32 semanas. Y vimos también que la secuencia del camino crítico y las holguras son las mismas que pudimos cotejar aquí en este método. Realmente el método diagrama de flechas es menos preciso que este otro método, el diagrama de flechas, el diagrama de la ruta, método de la ruta crítica. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, pudimos ver que las holguras, no, aquí están todas las actividades con holguras, sí. B6, C1, C2 y C3. Podemos cotejar también aquí que la información es la misma. Las holguras también son para la actividad B6 una semana, C1 una semana, C2 una semana y C3 9 semanas. Nada más tomamos datos que aquí estamos leyendo, ¿verdad? Para anotar eso aquí como actividades con holguras de este proyecto. Estos métodos hasta ahora que vimos son denominados métodos AOA por el inglés Activity on Arc, que significa que las actividades se desarrollan en las flechas. Aquí, por ejemplo, en el diagrama de CPM o Critical Path Method, el método de la ruta crítica, las actividades se simbolizan sobre la flecha. Y los nodos sirven para calcular primera fecha de término y última fecha de término. Aquí también en el diagrama de flechas en escala, las actividades se simbolizaban sobre las flechas, ¿verdad? Y se calculaban por la duración de las flechas las fechas de término de estas actividades.
En el siguiente método que vamos a ver ahora, que es el método del diagrama de precedencias, también denominado diagrama del método de bloques o diagrama de Roy por su fundador, creador, el profesor de la Universidad de la Sorbona de Francia, profesor Bernard Roy. Eh, este método fue creado posterior a los años 1950 eh, para realizar mantenimientos y control en fábricas industriales de la fábrica DuPont de Nemours, las que hacen las pelotas de tenis y cosas así. Eh, Estas fábricas tenían mucha complejidad y necesitaban este tipo de técnicas de control, de programación para terminar cuanto antes, porque parar muchos días la fábrica era pérdida de dinero. Entonces, este profesor inventó estos métodos para poder tener un cálculo de qué fecha más o menos podrían terminarse las actividades de mantenimiento de estas fábricas. Siempre para ello se estructura una estructura de división de proyecto, así como habíamos visto con esta estructura. Se arma el cuadro de precedencias y con ese mismo cuadro de precedencias es que se procura desarrollar el diagrama de precedencias, también denominado diagrama de bloques, en el que tiene las siguientes características. Decíamos que es, vamos a ver aquí con lo que ya hemos desarrollado, podamos hacer juntos este ejercicio. Es un método AON. Este método AON, a diferencia del método AOA, es actividades o nodo. Significa que las actividades se representan en los nodos. Significa que aquí se representan las actividades a diferencia de las flechas que solamente en este método van a servir de precedencias, es decir, correlacionando la secuencia de las actividades. ¿Cuál es la actividad precedente? Por ejemplo, para esta actividad C4. Las flechas solamente van a indicar la precedencia de las actividades precedentes. Es un método, a mí me gusta más este método, por más que sea un poco más complejo en el cálculo, porque es más ordenado y produce menos confusión. Además, se pueden ya establecer la estructura del proyecto y después ir uniendo nada más las flechas de las actividades. Vamos a ver cómo se utiliza. Van a ver que no es nada complicado. Aquí la referencia es que se calculan en este diagrama en la parte superior izquierda el código de las actividades. En la parte superior derecha la duración de tiempo de cada actividad. Por ejemplo, la actividad A2 dice que tiene el código A2, cimientos, la duración de tiempo es 3 semanas y posteriormente se establece en este cuadrante la primera fecha de inicio, en el cuadrante inferior primera fecha de término, en la parte del cuadrante derecho última fecha de inicio y aquí última fecha de término. Posteriormente se calculan las holguras de cada actividad. Bien, acudiendo a esta tabla de secuencia de actividades y precedencias, podemos hacer todo este proyecto. Y vamos a corroborar ahora, eh, estableciendo aquí el inicio. Vamos a establecer entonces aquí, por decir, el inicio de esta actividad. Siempre para la actividad precedente, que va a ser la actividad A1. Vamos a suponer que esto aquí no existe. La duración de tiempo es 2 semanas. La primera fecha de inicio es
1, no, sí, está bien, es 1 y vamos calculando, vamos a ir aplicando esta fórmula. Primera fecha de inicio de la actividad en cuestión va a ser primera fecha de término más la actividad más 1. Pero en este caso, como es la actividad inicial, vamos a sumar la duración que va a ser 1 más 2 es 3. 1 más 2 es 3. Primera fecha de término entonces va a ser primera fecha de inicio más la duración menos 1. Primera fecha de término. Voy a colocar aquí las fórmulas para que nos pueda ayudar. Para no tener que cambiar de pantallas constantemente. Se está uniendo alguien más y Jenny. Ya, ahí está. Aquí tenemos entonces las fórmulas. Estamos calculando ahora la primera fecha de término de la actividad, de la primera actividad. La primera fecha de término dice que la fórmula es primera fecha de inicio más duración de la actividad en cuestión menos 1. Primera fecha de inicio es esta fecha 1 más la duración de la actividad es 2 menos 1, dice. 1 más 2 es 3, menos 1 es 2. Después, cuando terminemos el gráfico entero de inicio a fin, vamos a volver a calcular las últimas fechas de término, las últimas fechas de inicio y las holguras de cada actividad. De ahora, de inicio a fin, vamos a calcular solamente las primeras fechas de inicio y las primeras fechas de término. Bien. La siguiente actividad aquí es la actividad A2, cimientos. 3 semanas de duración, precedencia en A1. Es evidente que esta es la precedencia. Entonces, voy a copiar aquí y aquí tenemos a la actividad A2. Que le dice 3 semanas de duración, precedencia en A1. Y vamos a calcular ahora las primera fecha de inicio y primera fecha de término. Primera fecha de inicio para esta actividad va a ser entonces, veamos aquí, primera fecha de inicio de B o de la actividad en cuestión va a ser primera fecha de término de la actividad sub A, o sea, es la precedencia. Primera fecha de término es esta, ¿verdad? Este es el código. Más 1 solamente. Es bien sencillo. La primera fecha de término de la actividad precedente más 1. 2 más 1 es 3. La primera fecha de término dice que es primera fecha de inicio de esta actividad en cuestión más la duración, que es 3 menos 1. 3 más 3, 6 menos 1, 5. Bien, hasta aquí vamos a ver qué es lo que estábamos haciendo. Dice que la actividad 1 inicia en la semana 1, finaliza en la semana 2. La actividad A2 inicia en la semana 3, finaliza en la semana 5. Vamos a ver en base a lo que ya hicimos que la actividad A1 inicia en la semana 1, finaliza en la semana 2. La actividad A2 inicia en la semana 3, finaliza en la semana 5. Correcto. Si vemos el diagrama de barras, dice que inicia en la semana 1, finaliza en la semana 2. Esta es la actividad A1 y la actividad A2
inicia en la semana 3, finaliza en la semana 5. Vemos que es correcto. Ahora vamos a la actividad siguiente, que es A3, desagüe y tratamiento de residuos. Y sistema de tratamiento de residuos. Dura 2 semanas, tiene precedencia en A2. A2 está aquí, entonces directamente vamos a unirlos aquí a esto, a este nodo A2. Y tenemos que la actividad A3 dura, en este caso, 2 semanas. Y sumamos o vamos a buscar la primera fecha de inicio, que es la primera fecha de término de la actividad anterior, más 1. Primera fecha de término es 5, más 1 es 6. La primera fecha de término va a ser primera fecha de inicio de la actividad en cuestión, más la duración, menos 1. Entonces es primera fecha de inicio, más la duración, 6 más 8, más 2 es 8, menos 1 es 7. La actividad 3 dice que inicia en la semana 6, finaliza en la semana 7. La actividad 3 dice que inicia en la semana 6, finaliza en la semana 7. Nada más eso dice. ¿Se me está escuchando bien y se está entendiendo hasta aquí? Sí, profe, Karen está solicitando unirse, dice. Karen. A ver, Karen ya está acá con nosotros, me parece. Aquí. No está, no está, no está. Pero no está, no me está apareciendo la solicitud aquí. Jenny ahora cayó su señal seguramente, pero el de Karen no está apareciendo, qué raro. Un poco. Bueno, vamos a continuar nomás ahí. Puede ser que por acá ustedes están viendo la pantalla, nos va a figurar si es que está pidiendo. De hecho, hace un sonido, ¿verdad? Cuando busca ingresar. Bien, continuamos. Estamos ahora con la actividad siguiente, que es la actividad V1. Ahí seguramente. Ahí ingresó. Karen, sí. Karen. Estoy presente, ya. Bueno, ahí está. Gracias. Entonces, tenemos ahora la actividad siguiente, que es B1, albañilería. Tiene precedencia en A3. Estamos con el método diagrama de precedencias, también denominado diagrama de bloques o diagrama de Roy. La actividad V1 tiene precedencia en A3. Aquí tenemos la actividad A3 culminada. Estamos también con el tipo de precedencia. Vamos a anotar eso. Tipo de precedencia fin-inicio. Esto significa que la actividad precedente debe estar finalizada antes de iniciar la actividad posterior, que es la actividad B1 en este caso. A3 está finalizado, entonces vamos a... Aquí no hay mucha complejidad todavía. Esta es la actividad B1 y dura 4 semanas. Ponemos la duración, actividad, código de la actividad, duración. Ahora vamos a calcular primera fecha de inicio.
La primera fecha de inicio dice que la fórmula es primera fecha de término de la actividad precedente más 1. Solamente eso. Quiere decir que vamos a tomar primera fecha de término de la actividad precedente, que es A3. 7 más 1 es 8. Ahora vamos a calcular la primera fecha de término de esta actividad. La primera fecha de término es la primera fecha de inicio de la actividad en cuestión, que es 8, más la duración de la actividad en cuestión, menos 1. 8 más 4 es 12, menos 1 es 11. Y cotejamos si esta información es correcta. Dice que B1 inicia en la semana 8, finaliza en la semana 11. La actividad B1 dice que inicia en la semana 8 y finaliza en la semana 11. Nada más esto expresa. Vamos ahora otra vez, entonces, a la siguiente actividad. La actividad B2 precedente en B1 dura 2 semanas. Vamos a copiar esto para hacer bien rápido. La actividad B2 dura 2 semanas y primera fecha de inicio va a ser, primera fecha de término de la actividad precedente más 1 es 12. La primera fecha de término va a ser la primera fecha de inicio más la duración menos 1. 12 más 2, 14, menos 1, 13. Muy bien, hasta acá no hay problema. B3, 3 semanas de duración. Precedencia B2. Colocamos aquí B3. 3 semanas de duración. Y calculamos. 13 más 1 es 14. La primera fecha de término va a ser 14 más 3 menos 1. Va a ser 14 más 3, 17, menos 1, 16. Vamos a la actividad B4. 2 semanas de duración, precedencia en B3. B4 tiene entonces 2 semanas de duración. Primera fecha de inicio va a ser 16 más 1, 17. Primera fecha de término va a ser 17 más 2, 19, menos 1 es 18. Vamos a la actividad B5. Precedencia en B4, que está aquí. 4 semanas de duración. Cuatro semanas de duración y calculamos primera fecha de inicio. 18 más 1 es 19 y primera fecha de término va a ser 19 más 4 es 23 menos 1, 22. Vamos a ver si B5 está bien. Dice que inicia la semana 19, termina la semana 22. Eso era B5. Inicia en la semana 19, termina en la semana 22. Correcto. Vamos a la actividad B6, precedencia en B5. B6 tiene una duración de 2 semanas. Y primera fecha de término de inicio va a ser 22 más 1, 23. Primera fecha de término va a ser 23 más 2, 25, menos 1, 24. Vamos a la actividad C1, precedencia en B5. C1 tiene una duración de 2 semanas. Primera fecha de inicio va a ser 24 más 1, 25. Y primera fecha de término va a ser 25 más 2, 27, menos 1, 26. La siguiente actividad C2, precedencia en B6 y C1. Vamos a colocar a C2. Vamos a ver ya cómo hicimos aquí. C2 era. C2, sí. C2, no, C1. ¿Cuál era la actividad? Era la actividad C2. C2 es precedencia en B6, están correlativos y C1. Vamos a ver la actividad, por ejemplo, el diagrama de flechas CPM. Nada más para ver cómo, porque es un proceso de prueba-error, nosotros podemos corregir después. La actividad
C1. No, es B6, C2. C2, B6 y C1. Ya. B6 y C1. Estamos con la actividad C2. C2. Bien. C2, B5. C2, B6, C1, B5, C2, B6, C1. B6 y C2, B6 y C1. C1 tiene B5 y B6 tiene en B5. Ah, aquí B6 tiene en C1. B5, C1 tiene en B5 y B6 tiene en C1. Ya. Bien. Aquí, por supuesto, tenemos dos precedencias. Vean ustedes que las precedencias o actividades antecesoras de la actividad C2 es B6 y C1. En este caso, la actividad C2 podemos representarlo arriba o abajo. Ya habíamos hecho el ejercicio, por eso voy a poner aquí arriba. Y voy a indicar la precedencia de la actividad B6. Vean ustedes B6 y de la actividad C1 que está aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver otra actividad más adelante que es la actividad, por ejemplo, C5, que va a tener también precedencia en B6. Entonces va a, digamos, estar contigua a la misma. Tenemos después la actividad C3, precedencia en B1. La actividad C3, precedencia en B1. B1 finaliza aquí, motivo por el cual la actividad C3, que tiene 2 semanas de duración. Primero vamos a calcular esto. La actividad C1. C2, disculpen. 2 semanas de duración. Esta es la actividad C2. Y aquí tenemos dos precedencias, la semana 23 y la semana 25. Entre varias alternativas, aquí tenemos la fórmula para la primera fecha de inicio. Va a ser primera fecha de término de la actividad precedente más 1 y entre varias actividades elegir la primera fecha de término de inicio máxima. Entonces aquí podemos decir que una de ellas va a ser 24 más 1 y la otra va a ser 26 más 1.
Vean ustedes que la primera fecha de término de actividad precedente es 24, es precedente de C2 y C1 también es precedente de C2. Para C2 entonces va a ser 24 más 1, 25, 26 más 1, 27. La primera fecha de término de inicio máxima va a ser la semana 27. Esto dejo nada más como cálculo auxiliar. Para la primera fecha de término va a ser entonces primera fecha de inicio más duración 29 menos 1 va a ser 28. Y ahora vamos a la actividad C3, precedencia en B1. B1 finaliza aquí, entonces la actividad C3 podría presentarlo aquí. Unimos la precedencia de la actividad B1 sobre C3, que tiene una duración de 2 semanas, y calculamos la primera fecha de inicio, que va a ser 11 más 1, 12. Primera fecha de término va a ser 12 más 2, 14, menos 1, 13. Vamos ahora a la actividad C4. Precedencia en dos actividades, B5 y C3. B5 finaliza aquí, C3 aquí. Entonces, vamos a graficar la actividad C4. Precedencia en dos actividades. En B5 y en C3. B5 está aquí, entonces voy a graficar aquí la actividad abajo. Voy a indicar la precedencia de C3 y la precedencia también de la actividad B5 sobre C1. Sobre C4, disculpen. Veamos otra vez, la actividad C4 tiene precedencia en dos actividades. B5 está aquí y C3 que está aquí. Estas líneas solamente indican precedencias. Vamos a calcular ahora la primera fecha de inicio de esta actividad. Entre varias se tiene que elegir la primera fecha de inicio máxima. Entonces, 22 va a ser 22 más 1 y la otra va a ser 13 más 1. Por supuesto que la fecha mayor va a ser 22 más 1, que es 23. Calculamos la primera fecha de término de la actividad. C4 dura 3 semanas. 23 más 3 son 26, menos 1 es 25. Bien. Ahora vamos a la actividad siguiente, que es C5. Precedencia en dos actividades, B6 y C4. C5 entonces tiene precedencia en B6, que está aquí, y C4, que está aquí. Voy a pegar entonces para la actividad C5, que tiene una duración de 2 semanas.
también voy a indicar la precedencia de la actividad B6 sobre C5. Con esto indico entonces, con estas flechas, indico que entonces la actividad C4 y B6 o B6 y C4 son precedentes de C5. Las primeras fechas de inicio serían entre 24 y 25. La mayor, por supuesto, 25. Entonces calculo ya directamente. 25 más 1 es 26. Primera fecha de término va a ser 26 más 2, 28, menos 1, 27. Cotejamos esto si está bien. C5 dice que inicia en la semana 26 y termina en la semana 27. Vamos a ver en uno de los métodos. C5 dice que comienza en la semana 25 y termina. C5 era un poco. C5 inicia en la semana 26 y finaliza en la semana 27. Ya. C5 inicia en la semana 26 y finaliza. Está bien, correcto. Vean ustedes que en este método diagrama de barras dice exactamente eso. Inicia en la semana 26, finaliza en la semana 27. Bien. Vamos ahora a la siguiente actividad, que es la actividad C7. Precedencia en C5. Compra, colocación de utensilios, materiales coordinados, etc. 2 semanas de duración. La actividad C6. Precedencia en C5. Dos semanas de duración, decía. Actividad C6, sí. Y calculamos la primera fecha de inicio, que va a ser 27 más 1, 28. Primera fecha de término va a ser 28 más 2, 30, menos 1, 29. Siguiente actividad, actividad C7, precedencia en C4. C7 dice tiene precedencia en C4, C4 está aquí, entonces podemos desglosar la actividad aquí abajo. Hasta ahora no borramos nada, pero esto es un proceso de prueba-error. Significa que si es que queda confuso la unión del gráfico o tengo que cambiar la presentación, sencillamente lo voy modificando, ¿verdad? De forma tal que se pueda entender muy bien cuáles son las precedencias. En este caso, entonces, la actividad C7 tiene precedencia en C4. Tengo que demostrar eso. Voy a hacer esto. C7 dura 2 semanas. Precedencia en C4 y sumamos 25 más 1, 26. Primera fecha de término va a ser 26 más 2, 28, menos 1, 27. Repito, 26, 25 más 1, 26. La primera fecha de término va a ser 26 más 2, 28, menos 1, 27. Está bien. Ahora vamos a la actividad D1, precedencia en C7. D1, precedencia en C7. Voy a copiar esto que ya está hecho. Aquí voy a poner D1. Vamos a ver cuántas semanas de 2 semanas de duración. Y calculamos primera fecha de inicio y primera fecha de término. 27 más 1 va a ser 28. Primera fecha de término va a ser 28 más 2, 30, menos 1, 29. Vamos a la siguiente actividad. Actividad D2. Precedencia en 3 actividades. C2, C6 y D1. Dura 2 semanas. Control y limpieza final. Entonces, la actividad D2 tiene precedencia en 3 actividades. Voy a poner aquí en el medio. Decía que es C1, C2, tiene precedencia en D1, C2, C6, C2. sí, C2, C6 y D1. C2, C6 y D1. Ya unimos la precedencia en C6
Vamos ahora a presentar, esta es la actividad de 2, tiene 2 semanas de duración. Vamos a indicar la precedencia en C2 y también vamos a indicar la precedencia en D1. Bien. Vamos a ver y corroborar si está bien. Dice que D2 tiene 2 semanas de duración y precedencia en C2, C6 y D1. C2 está aquí, C6 y D1, correcto. Vamos ahora a calcular la primera fecha de inicio. C2 termina la semana 28, C6 29 y D1 29. Por lo tanto, la fecha máxima va a ser 29. 29 más 1 es 30. La primera fecha de término va a ser 30 más 2, 32, menos 1, 31. Vamos ahora a la última actividad del proyecto, que es la actividad D3. Cierre, entrega e inicio de operaciones. Precedencia en D2 y tiene una semana de duración. Esto podemos entonces exponer aquí. Esta va a ser la actividad D3. Una semana de duración. Y calculamos 31 más 1 es 32. Y la primera fecha de término va a ser 32 más 1, 33 menos 1 es 32. Esto solamente expone y significa que la actividad D3, que es la última, inicia y finaliza en la semana 32. Nuestro proyecto hasta ahora está bien. Dice que nuestro proyecto dura 32 semanas. Con cualquiera de los métodos vamos a copiar estas informaciones. Bien. El primer lugar, la duración del proyecto es 32 semanas. Vamos ahora a establecer la ruta crítica. Vamos a establecer también las últimas fechas de inicio y últimas fechas de término de cada actividad. Para hallar la ruta crítica y las holguras, por supuesto, tenemos que hallar las últimas fechas de término y las últimas fechas de inicio. En primer lugar, esta actividad está en la ruta crítica, motivo por el cual la actividad de 3 no puede finalizar posterior a las 32 semanas, motivo por el cual la última fecha de término también es la semana 32 para esta actividad. Entonces calculamos la última fecha de inicio de esta actividad. 32 menos 1, y vemos la fórmula. Dice que la última fecha de inicio va a ser última fecha de término de la actividad en cuestión menos la duración de la actividad en cuestión más 1. 32 menos 1 es entonces 31. Más 1 es 32. Y calculamos ahora las últimas fechas de término de las demás actividades. Esto ya utilizamos. Vamos a calcular esto ahora. La última fecha de término entonces va a ser para esta actividad, última fecha de inicio de la actividad posterior, menos 1. Última fecha de inicio de la actividad posterior está aquí, 32 menos 1 es 31. La última fecha de inicio
va a ser última fecha de término de la actividad en cuestión menos la duración más 1. 31 menos 2 es 29, más 1 es 30. Y así continuamos. Esta misma fecha va a ser también para C2, para C6 y para D1. Entonces va a ser última fecha de término, va a ser última fecha de inicio de la actividad posterior menos 1. 30 menos 1 es 29. Vale también para C2 y vale también para D1. Ahora vamos a calcular las últimas fechas de inicio de estas tres actividades. Última fecha de término menos duración más 1. 29 menos 2 es 27, más 1 es 28. ¿Qué va a ser? 29 menos 2 es 27, más 1 es 28. 29 menos 2 es 27, más 1 es 28. Quiero corroborar un poco aquí 2 y D2, 2. C1, C2 y D1. C1, C2 y D1. Ah, los tres duran 2. Está bien. Duran 2 semanas nada más. C1, C2 y D1. Correcto. Vamos ahora a la actividad C5. Actividad posterior es C6. Va a ser entonces 28 menos 1 es 27. Última fecha de inicio va a ser 27 menos 2 es 25, más 1 es 26. Para la actividad C7 va a ser 28 menos 1 es 27. Para la última fecha de inicio va a ser 27 menos 2, 25, más 1, 26. Para la actividad C1 va a ser, es precedente de C2, va a ser 28 menos 1 es 27. Y última fecha de inicio va a ser 27 menos 2, 25, más 1, 26. Acá podemos ir viendo ya que esta actividad tiene holgura. Estas otras no tienen holgura. Podemos ir calculando ya también las holguras de cada actividad. Significa que la fórmula es última fecha de término menos primera fecha de término. Última fecha de término menos primera fecha de término. 29 menos 29 es 0. 31 menos 31, 0. 32 menos 32, 0. 29 menos 29 es 0. 27 menos 27 es 0. Y así. Y hay 0. Y aquí vamos a ver después. Aquí sí tiene holgura 1. 29 menos 28 es 1. Y 27 menos 26 es 1. Continuemos. Para la actividad B6, vean ustedes que tiene 3 actividades posteriores o es precedente de 3 actividades. Entonces vamos a tener un cálculo aquí para obtener la última fecha de término. Última fecha de término, entonces es última fecha de inicio de las actividades posteriores menos 1. Y entre varias elegir la última fecha de término mínima. 28 menos 1 es 27. 26 menos 1 es 25. Y 26 menos 1 es también 25. Entre 25 y 27, la fecha mínima es 25. Y calculamos ahora la última fecha de inicio. Es 25, última fecha
de inicio. Es última fecha de término de la actividad en cuestión, menos duración más 1. 25 menos 2, 23 más 1, 24. Y aquí también tiene holgura 1. Continuamos con la actividad B5. 24 menos 1 es 23. Y 23 menos 4 es 19, más 1 es 20. Aquí tenemos holgura 1. La actividad C4 va a ser 26 menos 1, 25. Y 26 menos 1, 25. Aquí coinciden, por lo tanto es nada más 25. Última fecha de inicio, 25 menos 3, 22, más 1, 24. Y vamos a C3. Va a ser 24 menos 1, 23. Para la última fecha de inicio va a ser 23 menos 2, 21, más 1 es 22. Bien, aquí podemos restar 23 menos 13, 24 menos 1 es 23. Está bien. 23 menos 2 es 21, más 1 es... Sí. 24. Acá yo creo que ya sé cómo sale esto. Vean ustedes que tiene 9 semanas de holgura y aquí me da 10. Motivo por el cual hay un error aquí. La holgura no es 10. Tiene que ser 9. 24, 26 minutos. Voy a ver un poco acá. Ya hicimos esto anteriormente. 23. Está en el camino crítico. 23. 25. Mi cálculo no estaba mal. 25 menos 3 es 22. Más 1, 24. ¿Mm? 25 menos 3, 22. Más 1, 23. ¿25 menos 3, 22? Más 1, 23. Ah, claro. 25 menos 3 es 22. Más 1, 23. Este cálculo nomás estaba mal. Menos mal, me di cuenta. 23 menos 1, entonces es 22. Y ahí tiene holgura 9. Correcto. Bien, vayamos ahora por este camino. 20 menos 1 es 19. 20 menos 1, 19. Menos 2 es 17. Más 1, 18. Bien, voy a ver un poco acá por qué me da holgura, siendo que esto ya está en el camino crítico. B4. B5, 19. Ah, 23 menos, claro, 23 menos 4 es 19. Estamos en la actividad B5. Claro, acá 24 y 23. 24 menos 1 es 23. Y 23 menos 1 es 22. No me corrigieron aquí. Se elige la primera, la última fecha de término
mínima. Entonces estamos calculando esto. Última fecha de término. Va a ser última fecha de inicio de la actividad posterior menos 1. Última fecha de inicio de la actividad posterior menos 1. 24 menos 1, 23. Y 23 menos 1, 22. Entre 23 y 22 la fecha mínima es la actividad de la fecha 22. 22 menos 4 va a ser 18. Más 1 es 19. Y ahí vamos. 19 menos 1 es 18. 18 menos 2, 16 más 1, 17. Y hay holguras. Ahí en ese caso B5 tendría holgura 0. Muy bien. B5 tendría holgura 0. Así es. Correcto. Y vamos. 17 menos 1 es 16. 16 menos 3 es 14. 16 menos 3 es 13 más 1, 14. Y calculamos ahora última fecha de término de la actividad B2. Va a ser 14 menos 1, 13. Última fecha de inicio va a ser 13 menos 2 es 11 más 1 es 12. 12 menos 1 es 11. 11 menos 4 es 7 más 1 es 8. 8 menos 1 es 7. 7 menos 2 es 5, más 1, 6. 6 menos 1 es 5. 5 menos 3 es 2, más 1 es 3. 3 menos 2, menos 1 es 2. 2 menos 2, 0, más 1, 1. Entonces, estos sí, por supuesto, tienen esta actividad holgura 0, motivo por el cual vamos a corroborar cuáles están en el camino crítico. Vemos que estas actividades están en el camino crítico. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un camino crítico que va a recorrer, digamos, este camino, ¿verdad? Aquí, aquí también. Va a ser entonces la secuencia de actividades críticas. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Estamos correlacionando esto. B4, B5, C4, C5, C6, D2 y D3. Correcto. Pero hay otro camino crítico también, porque aquí hay varios caminos en este proyecto. A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, D6, C2, D2, D3. Tenemos otro camino que es A1, así hasta B6, C1, C2, D2 y así. Tenemos otro camino que es A1, A2, A3, B1, C3, C4, A1, A2, A3, B1, C3, C4, C7, D1 y así. Entonces encontramos que hay un camino, otro camino crítico que es este, que también debemos controlar en este proyecto, que es la secuencia de actividades A1, A2, A3, aquí estamos citando. A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, C4, C7, D1, D2, D3. ¿Cómo corroboramos de que estos son caminos críticos y de que hay dos caminos críticos? Sumando la duración del camino crítico. Tiene que ser la duración misma del proyecto, 32 semanas, porque no hay holguras. El atraso de una de estas actividades dentro del camino crítico
va a retrasar el proyecto y el proyecto ya no va a terminar en 32 semanas. Por eso hay que cuidar la secuencia del camino crítico. Y sumamos, por ejemplo, la duración. 2 más 3, 5, más 2, 7, más 4, 11, más 2, 13, más 3, 16, más 2, 18, más 4, 22, más 3, 25, más 2, 27, más 2, 29, más 2, 31, más 1, 32. Evidentemente, este también es camino crítico. Y este otro, si sumamos, van a ver también que da 32, es decir, también está en el camino crítico. Es una forma de controlar si nuestro camino crítico es correcto. Eso les digo nada más por ahí, sí que tienen que hacer un cálculo del camino crítico en algún trabajo que le doy más adelante. Hasta aquí entonces lo único que nos falta es hallar las holguras. Y vamos a ver que las holguras encontramos aquí en B6. Esto es correcto. B6 tiene una semana de holgura. C1 también tiene una semana de holgura. Esto trajimos de otro proyecto, ¿verdad? C2 también tiene una semana de holgura, o sea, de otro gráfico, de otro método. Y C3 tiene 9 semanas de holgura. Son las únicas actividades con holgura que pueden retrasarse por este tiempo sin afectar la finalización del proyecto. Muy bien, hasta aquí este método, que es el método del diagrama de precedencias, también denominado diagrama de bloques o diagrama de ROI. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Karen, Jenny, me parece está también María. Karen, nomás ya está ahora. Sí, profe. Estoy siguiendo bien. Es bastante complejo, pero creo que cualquier cosita te vamos a estar consultando en el caso de que tengamos que usar para el proyecto. No sé Muy bien. si va a estar incluido también. Sí. Vamos a ver cualquiera de los métodos. La plataforma no estaba funcionando hasta ayer. No pude alzar por eso, pero tengo todos filmados las clases, también esta clase. Entonces van a Yo poder también consultar. estuve grabando ahora. Bueno. Van a poder consultar Entonces, cualquier cosa, porque les voy a dejar en la plataforma. Esta y las demás clases. Entonces, por ahí, si no pudiste participar, por ejemplo, desde el inicio, vamos a poder, estamos grabando, van a poder consultar luego. ok. Bien, Perfecto, profe. hasta aquí nomás hoy. ¿Y para mañana? Señora, para mañana sí tenemos planes de negocios, Ok. creación de negocios. Sí. Gracias por la asistencia, Nada, por el esfuerzo. nada nuevo con respecto al proyecto, profe. Al proyecto, al plan de negocios. Eso, sí, la vez pasada le enviamos, no sé si es que No, pudo ver. mañana justamente les voy a mostrar algunas cositas más y alzo también las calificaciones que tengo ya de la primera evaluación parcial. Dale, perfecto, profe, muchas gracias. Gracias por la asistencia, Karen. Gracias. Dale, chau, chau. Chao.